Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Mientras buscamos ahí, vamos a orar. Vamos a rendirnos a su palabra. Padre, nosotros te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables. Transforma, bendícenos de una manera exagerada. Que tu palabra, Señor, halle cabida en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1, capítulo 28. ¿Están conmigo en casa también? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí ve la exageración? Dios es exagerado. Imagínense semejante promesa: Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedecieres a sus mandamientos, si los pusieres por obra. Y nosotros vemos al pueblo judío, cómo Dios lo ha exaltado sobre todas las naciones de la tierra, y lo han intentado exterminar. Sus enemigos están ahí cerquita, pero no le han podido hacer mucho daño. Al contrario, ellos los han aniquilado. El poderío militar de Israel es el más grande del mundo. Algunos dirán, pero porque Estados Unidos es la potencia mundial. Sí, pero porque allá viven más de 8 millones de judíos. Yo quiero que tú entiendas una realidad. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad que nosotros podemos testificar ahora. Las dos torres gemelas que fueron derribadas, eran iguales, exactamente las mismas. Y ellas simbolizaban el poderío de Israel y de Estados Unidos. Una era de los judíos y la otra pertenecía a Estados Unidos. Para que ustedes se den cuenta la magnitud del poder de los judíos, no solamente en su nación, sino en todas las naciones donde ellos colocan su pie. Para que tú entiendas que la misma bendición que estaba sobre Abraham está sobre ti y está sobre mí. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces dejaremos la quejadera, la lloradera, y comenzaremos a entender que Dios tiene cosas grandes para nosotros y que Él está interesado en bendecirnos más que nosotros mismos. Y los únicos que ponen límite a esa bendición somos nosotros. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ir detrás de la bendición.
buscando la bendición. Pero aquí dice lo contrario, aquí dice que si nosotros obedecemos a Dios, estas bendiciones nos alcanzarán, o sea, irán detrás de nosotros hasta alcanzarnos. Nos perseguirán. Por eso es que para el judío practicante, llegar a un país desconocido es una gran bendición, porque ellos empiezan a pisar y dicen: todo lo que pise la planta de mi pie es mío. La Argentina, cuando estuvo en su época de oro, fue porque ellos recibieron a los judíos y se formaron las más grandes industrias en la Argentina. Lean la historia, ¿verdad? Se convirtió en esa época casi en la potencia de este lado del mundo, hasta que llegó la izquierda, los ateos, y empezaron a acabar con ese potencial. Pero se cumple. En pocas palabras, Dios va a bendecir la empresa donde tú trabajas, pero la va a bendecir no por causa de tu patrón, por causa tuya. Ellos sabrán que hay algo raro en ti, que hay algo extraño, que hay una gracia. Y si no la hay, es porque algo no estamos haciendo bien. Verso 3: bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo. Donde estés. Pero si ven que hay personas que empiezan a pasear de un lado para otro: no, yo creo que me va mejor en la ciudad porque allá hay más oportunidades. No, yo mejor me voy para el campo porque allá se da la comida y entonces yo puedo llevarla como más suave. No, mejor yo me voy para Estados Unidos. Eso no depende de donde estés. Depende si Dios está contigo. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es que corras como loco a buscar a ver qué oportunidad. No, no, no. Estas oportunidades te alcanzarán en la ciudad, en el campo, en el frío, en el calor, donde sea que te encuentres, si obedecieres. Vamos a saltarnos al verso 11 porque no hay tiempo. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿En qué? Sobreabundar. ¿Ustedes sabían que el promedio de los colombianos no está preparado para la sobreabundancia? Porque a nosotros nos dijeron que ser espiritual es ser pobre, que ser espiritual es ser humilde, pero no humilde de corazón, sino humilde, andar con los zapatos rotos, remendados, hablar así como suavecito, que eso es humildad. Y eso lo único que es ruina y miseria. Pero el Señor promete aquí que Él nos hará sobreabundar en bienes. ¿Qué es sobreabundar? Los americanos sí conocen esa palabra. Ellos toman un paquete de salchichas, sacan 2, 3 y el resto las botan. Y para nosotros eso es un pecado. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, cómo pueden hacer eso y tanta gente con hambre! Ellos no tienen esa mentalidad. Un americano promedio, americano, ¿no? Norteamericano, promedio,
por familia, cada integrante de la familia tiene mínimo 2 carros o más. Ellos entienden de qué está hablando el Señor. Sobreabundancia no es abundancia. La abundancia es cuando tú tienes para mercar, para pagar el arriendo, para comer, para comprar ropa de marca. Sobreabundancia es cuando tú tienes 5 casas, 5 carros, una finca. Eso es sobreabundancia. Tienes para dar a otros. Colombia recibe 2.000 millones de dólares anuales para ayudas con la erradicación de la cocaína y el apoyo a los militares. 2.000 millones de dólares le entrega a Estados Unidos, se los regala. Tienen para dar a otros. Estábamos en el verso 11, ya voy a terminar. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. Si tú tienes sobreabundancia, ¿qué tendrán tus hijos? En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿De dónde viene la bendición? ¿A quién debemos honrar nosotros? ¿Sí? Porque la bendición no viene de al lado, del frente, de atrás, del político, del amigo rico, del tío rico. No, la bendición viene de Vamos a mirar el verso verso 13 y ya con esto terminamos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Cabeza y no cola. ¿Qué es cabeza? ¿Quién es la cabeza de una empresa? ¿Quién es la cabeza? ¿El gerente? ¿El administrador? No, la cabeza es el dueño. Y la cola del gerente para abajo. Todos son empleados. Entonces Dios te quiere como ¿qué? Como cabeza. Dios no te quiere como empleado de nadie. Dios quiere que tú seas un empresario, que tengas sueños grandes porque tú crees en un Dios grande.
Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame para comer, para medio vestir, que no me falte. Tú estás creyendo en esos muñequitos que ponen ahí encima de la mesa, que son unos dioses así chiquiticos, que antes les dicen mi Diosito. Dios es grande y exagerado. Exagerado. Di conmigo, Dios me quiere como cabeza y no como cola. O sea que tú eres un empresario. Dios mío. El Señor quiere que nosotros estemos encima solamente. ¿Dónde? Encima y no abajo. Dios quiere que tú estés ¿a dónde? Encima, arriba y no abajo. Hasta aquí el mensaje fue muy alentador. Pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo al Señor? Voy a hacer la pregunta a los que me están viendo a la distancia, México, Guatemala, que es donde más tenemos audiencia. ¿Tú estás obedeciendo al Señor? ¿Por qué yo no veo esto sobre mi vida? Se preguntará alguno. Pero tú estás obedeciendo al Señor. Y aquí termino con una historia real. En el año 2000, y no estoy mal, año 2000, vino el pastor Carlos Luna a Colombia, invitado por el pastor Eduardo Cañas Estrada. Y estuvo en el Coliseo del Campín. Todavía se llamaba Coliseo del Campín, no Movistar Arena. Y nosotros fuimos a una de sus reuniones, pero él tuvo varias. Y eso fue, la unción era impresionante. Pero en una de las conferencias para líderes, que no la dieron ahí, sino en otro salón más pequeño, solo para el liderazgo, él contaba que había un hombre en su iglesia, que la iglesia de él era larga. No sé si se acuerdan, yo he visto videos de esa iglesia. La iglesia del pastor Carlos Luna era una iglesia larga, así como una bodega, esas larguísimas, pero angosta. Entonces había un reguero de sillas por ahí. Y al final de esa bodega estaba la tarima, pero la tarima era pequeña, tenía cortinas, tenía eso, y esa era la iglesia. Un chorizo gigantesco. Y la tarima era más bien pequeña, pues porque no se podía ampliar más. Y había cortinas, y bueno, era bonita así. Y en esa iglesia se congregaba un hombre que era, ¿cómo se llama esto? Electricista, pero no era... Sí, electricista, eso es como una carrera que, eso es como un... No sé cómo se llama eso, quién sabe cómo se llama, no es una carrera profesional, sino esto es un... ¿Cómo? Más o menos. Mejor dicho, como un curso en el SENA, para que me entiendan. No se van a ofender los que estudian en el SENA, por favor, es solo una comparación. Entonces, él sabía de electricidad, pero estaba pasando, él estaba ahí con el pastor Casluna, él estaba ahí con él. Y entonces el pastor Casluna contaba que el hombre estaba tan mal económicamente, tan mal, que estaba aguantando hambre, aguantando física hambre. Y estaba metido por allá en una pieza, mejor dicho,
no le salía trabajo, estaba endeudado, terrible, estaba hasta enfermo el hombre de tanta preocupación. Y entonces él se acordó que por esa avenida principal, porque ustedes saben que Guatemala es un país más atrasado que Colombia, demasiado. Es un país que en esa época era mucho más pobre que Colombia. Y entonces él se acordó que el pastor Casluna pasaba por esa avenida a tales horas. Y entonces el hombre se hizo en el semáforo esperando que pasara el carro de él. Y efectivamente pasó. Y entonces él le hizo señas, le golpeó en la ventana, el pastor bajó la ventana mientras cambiaba el semáforo y le dijo ahí: me está yendo mal, estoy mal, no sé qué, esto. Empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y cambió el semáforo. Y entonces el pastor le dijo: diezme, hermano. Y se fue. Y ese señor se le saltó la piedra. Dice que se fue para esa pieza a renegar y a decir: ¿qué tal el descarado este? No me dio nada, ni siquiera me puso cuidado, no sé qué. Y lo que me dice, ve que no tengo un peso ni una moneda X, que diezme, ¿qué le pasa? Y mientras estaba alegando, como muchos hacen, mientras estaba murmurando contra el pastor, escuchó la voz de Dios audible que le dijo: ¿y por qué no lo haces? Y en su primer trabajo, porque le salió trabajo, lo empezó a hacer. Meses tenía contratos de hacer edificios en otros países, meses después. Y él ni siquiera era arquitecto ni sabía nada del tema, pero se los daban a él y él contrataba a Raimundo y todo el mundo, pero era para él. Contratos de varios millones de dólares. Y él fue el que ayudó a hacer Casa de Dios en Guatemala. Con el dinero de ese empresario fue que se hizo la mayoría de lo que nosotros conocemos hoy como Casa de Dios. Porque Dios no necesita muchos, Dios necesita uno que le crea. Y Dios es exagerado para bendecir al que obedece. Entonces, si tú estás pensando que tú vas a prosperar por tus títulos, por lo que tú eres, por lo pila que eres, Dios no depende de eso. Dios depende más de tu obediencia. Y ahí estaba el hombre sobre la tarima, en ese lugar pequeño. Y lloraba porque es un llorón ahí, no, ni puede ni hablar de tanto chillar. Pero conmovido de lo que Dios hizo con él. Y yo me acuerdo que el pastor Carlos Luna, el pastor Cañas estaba apenas, empezaba a edificar allí en A13. O sea, eso era un lote ahí. Y el pastor Carlos Luna dijo: mire, este muchacho va a pagar la cruzada, toda la cruzada, lo que haya valido, y va a pagar el coliseo todos los días que lo han alquilado, para que todo lo que se tomen ofrendas vaya directamente para el templo. Y ese muchacho pagó todo eso. El Dios de Guatemala será más grande que el de aquí. ¿Ustedes qué creen? Dios necesita uno. Ojalá sean 2 o 3 o 4, pero solo necesita uno. Y yo estoy orando para que Dios levante uno o más, porque el coliseo de esta casa se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer.
Yo quiero decirles que en vez de estarnos quejando tanto por lo que Dios no da, ¿por qué no le decimos al Señor, ¿tú qué quieres que yo te dé? Esa sería una mejor oración. Entonces, cada vez que te vayas a quejar porque algo no te salió, porque no sé qué, tú estás diezmando. Quiero que si alguno quiere hacer la tarea, busque Casa de Dios Guatemala y se darán cuenta el gigantesco templo que se construyó en un país más pobre que Colombia. Y fue tan impresionante el templo, tan hermoso, terminado con pantallas gigantes, con todo, que lo único que se les ocurrió decir era que era la mafia. Que era que el pastor era mafioso y que por eso habían podido construir, y que era amigo de una no sé qué y que era amigo de otro no sé cuántas, y que mejor dicho, porque no lo podían creer que los guatemaltecos pudieran hacer un templo así, pero lo hicieron. Y yo sé que Colombia tiene muchos templos grandes, pero falta el nuestro, el de aquí. Y con esa mentalidad de pobre y con esa quejadera no vamos a sacar nada, muchachos. Mire que el Señor no se conmueve con las lágrimas de queja, Él se conmueve con la fe. Es con la fe. ¿Me entienden eso? Es con la fe. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, yo soy el próximo millonario. Yo no sé qué va a pasar conmigo, pero todo tiene que cambiar. Tú me quieres a mí por cabeza y no por cola. Pero dame un corazón humilde, Señor, y sencillo, que yo te pueda honrar a ti. Que cuando tú me des la primera bendición, yo no salga corriendo como hacen los cobardes, sino que yo me mantenga creyendo. ¿Para qué me has bendecido? ¿Para qué me has bendecido? Yo puedo entender, Señor, que son las almas, por ellos y solo por ellos, Señor, es que tú harás lo que harás. Que mi corazón no se altive, que no haya arrogancia dentro de mí y mucho menos desobediencia. Porque si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo serás. Si tú no eres fiel con lo que Dios te da, cuando te dé más, tampoco lo serás. Pero si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. En lo mucho. Pero primero tienes que ser fiel en lo poco. ¿Ah? Di conmigo, yo tomo esa palabra para mí. Ministros, ¿dónde está el ministerio? Levanten la mano. Eso no era para ustedes, pero por causa de que nadie lo quiso tomar, o los que lo tomaron salieron con un chorro de babas, eso vendrá para ustedes también. Ustedes tendrán la posibilidad de prosperar y de ser empresarios. ¿Por qué? Porque la bendición del que se iba a perder vino sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre mí. ¿Sobre quién? Tómalo, mi hermano, es para ti. La bendición no se va a perder. La bendición viene sobre mí. Sobre mí, dilo con autoridad, sobre mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.